Bien, a continuación vamos a explicar lo que es el movimiento rectilíneo y uniforme llamado MRU. Esto es una grabación para física y física 1. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿qué es la física? La física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en la cual no hay cambios en la composición de la materia. ¿Ok? Básicamente la física con la ayuda de la matemática lo que trata es de interpretar cada uno de esos fenómenos que nosotros podemos ver en nuestra naturaleza, siempre y cuando los mismos no hayan cambiado su composición química, ya que si cambia su composición química, en ese caso ya no estamos hablando de física, sino netamente de la química como tal. La rama de la física tenemos la siguiente, la clásica y la moderna. La clásica se divide en lo que es mecánica, óptica, acústica, electromagnética y termodinámica, y a su vez la mecánica está en dinámica, estática y cinemática. Algunas de ellas vamos a estudiarlas nosotros. La moderna es la que trata lo que es el estudio de la física nuclear, atómica, de las partículas elementales relativistas y mecánica cuántica. Ok, aquí tenemos algunos conceptos básicos de la física. Entre ellos tenemos lo que es un sistema de referencia, que es cuando un conjunto de cuerpos considerados fijos respecto de las cuales se le determina el movimiento del cuerpo en estudio. Es decir, al momento de nosotros poder de estudiar el movimiento de un cuerpo, tenemos que a ese cuerpo darle una estricta posición, y esa posición va a ser nuestro sistema de referencia. Movimiento. El movimiento se refiere a todo aquel objeto que pueda desplazarse de un punto a otro o cambia su posición de manera relativa. En cinemática, la trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas de un cuerpo a través de su movimiento. Por eso es que la trayectoria depende de lo que es un sistema de referencia para decir cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada. Aquí tenemos un claro ejemplo. Aquí tengo una posición inicial, una posición final. La trayectoria sería cada una de lo que describe el movimiento. Puede tener este tipo de trayectoria o este tipo de trayectoria. ¿Ok? La distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos, como lo tenemos acá. En física, el desplazamiento va a ser un vector que une la posición inicial con la posición final del objeto. Es decir, no va a pasar ni por la trayectoria ni se va a tomar en cuenta la distancia, sino cada una de sus posiciones. Es importante recalcar que la distancia, ¿verdad? Se mide en unidades de metro y los múltiplos y submúltiplos de él. Es importante que tengamos presente eso. El tiempo es una magnitud física con que se mide la duración o separación de acontecimientos. Puede medirse en segundos, años, minutos, horas, días, décadas, siglos y etcétera. Aquí tenemos la velocidad, también lo vemos en física, es una magnitud de carácter vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con respecto al tiempo. La rapidez la denominamos cuán rápido es un objeto. En física se refiere en la relación entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo empleado en cubrirla. Es decir, la rapidez vendría a ser distancia entre tiempo. Es una magnitud escalar y puede medirse en kilómetros, millas o nudos por hora. Kilómetros por hora, millas por hora, etc. ¿Qué pasa? Que la velocidad es un vector. Por ser un vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. El módulo de la velocidad es la rapidez. Ahora, es importante recalcar que en física todo aquello que puede ser medible se le llama magnitud, y esa magnitud a su vez tiene que tener un patrón de medida. Me mide un patrón de medida y tiene que tomar como referencia una unidad. Ejemplo, si nosotros queremos tomar el patrón principal de medida de la longitud, va a ser el metro en el Sistema Internacional de Medida. Es importante que en física sepamos identificar los patrones de medidas con sus respectivas unidades y abreviaturas. Por lo menos las unidades básicas según la tabla de unidades del Sistema Internacional. Tenemos la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente. ¿Cuáles son las unidades de estas magnitudes que pueden ser medibles? Aquí ya tenemos metro, kilogramos, segundos, Kelvin y amperio. Y la abreviatura es esta que tenemos acá. Bien, también tenemos que tener presente aquellas conversiones de unidades de tiempo, distancia, masa y rapidez. Aquí tenemos la tabla. También la vamos a tener en lo que es la unidad de materiales de clase de la plataforma educativa, y la vamos a ir utilizando en los problemas a medida que la vamos a ir resolviendo. Ok, aquí tenemos lo que es el primer tema como tal, que es un movimiento unidimensional. Se le dice unidimensional porque solamente está en una sola dimensión, en línea recta.
Movimiento rectilíneo y uniforme. Me dice, es aquel que tiene velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Esto implica que el recorrido es igual que el desplazamiento, es decir, recorre distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. El tiempo igual se recorre en distancias iguales, la rapidez o celeridad es constante y coincide con el módulo de la velocidad, la aceleración es cero y aquí tenemos algunas de sus ecuaciones. Bueno, vamos a comenzar con los problemas del MRU. Aquí tenemos el primer problema. Un niño en una bicicleta se mueve de manera uniforme recorriendo una distancia de 35,2 metros en igual intervalos de tiempo en 4,5 minutos. Me piden determinar su rapidez en metros por segundo. ¿Ok? Si no tenemos calculadora científica, tenemos este link para poderlo utilizar. Bien, aquí en este problema de física tenemos que sacar lo que son los datos y plantear la ecuación. Aquí me dice que la distancia es de 35,2 metros. Entonces la distancia se abrevia con la D. Me queda 35,2 metros. ¿Ok? Y el tiempo, en este caso, es 4,3 minutos. Tiempo, 4,5, minutos. Entonces, a mí el problema me dice, determine la rapidez en metros por segundo. Entonces, la rapidez la abreviamos con la V. La vamos a calcular en metros por segundo, es lo que me pide el problema. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? Como me están pidiendo metros por segundo, aquí esta unidad está bien, pero esta unidad de minutos no está en segundos. Tenemos que hacer el cambio. 4,5 minutos tenemos que transformarlo a segundos. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Como minuto está arriba, lo tengo que poner abajo y arriba coloco el equivalente segundo, que en este caso es 60 segundos. Cuando hacemos esto, este minuto con este se simplifica y al multiplicarlo me quedaría 270 segundos. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Buscamos la ecuación. La rapidez va a ser igual a distancia sobre tiempo. Aquí la distancia la vamos a abreviar con la D. Bien, aquí tenemos la ecuación y aquí lo que hacemos es que reemplazamos la distancia, que es 35,2 metros, entre el tiempo, que es 270 segundos. Cuando hacemos esa división me da 0,13. Importante recalcar que cuando hagamos este tipo de cálculo, vamos a dejar dos decimales sin hacer aproximación. ¿Ok? Entonces, esta es la manera correcta de hacer un problema en física. Bien, aquí tenemos un problema que me dice, un auto tiene una rapidez constante de 45 kilómetros por hora, tal como lo tengo aquí en el problema, y esto lo hace en 4.500 segundos. Aquí tengo los dos datos, V y T. Me dice, determina la distancia en kilómetros y en metros por el auto. Es importante saber la connotación, lo que significan estas abreviaturas. Entonces aquí me pide la distancia en kilómetros y metros. ¿Qué ocurre? Como aquí tengo horas, al momento de yo reemplazar aquí en la ecuación, el tiempo tiene que estar en hora también. O transformo esto a hora o lo cambio de segundo a hora. Es más fácil de segundo a hora. Entonces, ¿qué ocurre? Como voy a transformar en hora, yo digo que en una hora, de acuerdo a las equivalencias, equivale a 3.600 segundos. Este segundo con este se va y me queda 4.500 por 1 es 4.500. Me queda en hora entre 3.600. Eso me va a dar 1,25 horas. ¿Ok? Entonces, ahora puedo reemplazarlo. Si yo tengo la ecuación de la rapidez, distancia entre tiempos, si yo voy a despejar el tiempo, el t está dividiendo, pasa a multiplicar a la v. V por t. Esta es la ecuación de la distancia. Entonces tengo 45, que es la rapidez kilómetros por hora, por 1,25 horas, que es mi tiempo, de acuerdo a la ecuación. Esta hora con esta hora se va y a la final me queda que la rapidez es, la distancia es de 56,25 kilómetros. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que a mí el problema me está pidiendo en kilómetros, ya lo tengo, y en metros. Ahora esta distancia, ¿qué es lo que hago? Coloco 56,25 kilómetros y hago la conversión. Un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Verdad? Entonces, este kilómetro con este kilómetro se va y me queda 56.250 metros. Es la distancia de este auto en la unidad de metro, como me lo pide el problema. Bien, aquí tengo una moto, tiene una velocidad constante de 32,9 metros por minuto, como lo tengo aquí, y recorre 2,3 kilómetros. Lo tenemos acá. Cuando va de Villaluque a La Roosevelt, determine el tiempo empleado por la moto en minutos, segundos y horas. ¿Qué ocurre? Aquí, para yo poder utilizar esta ecuación, vamos a
En este caso vamos a despejar la t de la ecuación v igual a t sobre d. Como me están pidiendo t, la t está dividiendo, pasa a multiplicar a la v. T por v es igual a d. Como me están pidiendo la t, tengo entonces t igual a d. La v está multiplicando, pasa a dividir. Esta es la ecuación que voy a utilizar. ¿Qué pasa? Que aquí como tengo metros y aquí kilómetros, tengo que transformar estos kilómetros a metros. Entonces me quedaría 2,3 por... sería 2,3 kilómetros. Buscar aquí el borrador. Poner las unidades bien. Aquí coloqué 12. Le daría ecuación. Kilómetro por, entonces coloco 1 kilómetro abajo para simplificar y lo equivalente arriba en metros. ¿Ok? Aquí me quedaría, en este caso, me quedaría 2300 metros. ¿Ok? Que es lo que voy a utilizar aquí en la ecuación. Distancia 2300 metros. Y la rapidez, en este caso, es 32,9 metros por minuto. ¿En qué unidades se mide el tiempo? En minutos. Entonces, este con este se va y me queda que el tiempo, en este caso, nos quedaría 69,90 minutos. ¿Qué ocurre aquí? Que esto tengo que llevarlo a segundos. Entonces, aquí puedo llevarlo 69,90 minutos. Lo multiplico por, lo divido entre un minuto, que equivale a 60 segundos. Este y este se simplifica. Y me queda 4.194 segundos. Ahora, si quiero llevarlo ahora, me queda 69,90 minutos. Lo multiplico por 1 hora y lo divido entre 60 minutos, que es lo que equivale a 1 hora. Simplifico y esto me queda 1,16 horas. ¿Ok? Entonces aquí ya yo tengo las transformaciones. Es importante recalcar que al momento de hacer los problemas, las unidades tienen que ser iguales. Si las unidades no son iguales, no puedo resolver el problema porque estoy aplicando cantidades de diferentes unidades y el problema no se hace de esa forma. Bien, aquí tenemos dos ciudades, A y B, separadas por una distancia de 195,3 kilómetros. Entonces tengo distancia de la ciudad A a la B de 195,3 kilómetros. Luego me dice, si cada auto A y B, uno va de la ciudad A a la ciudad B y otro de la ciudad B a la ciudad A. Entonces tengo auto A y auto B. ¿Ok? Entonces la velocidad, el tiempo es diferente. En el auto A va hacia la B, llega en un tiempo de 0,9 horas. Tiempo A. Y tiempo B, el otro sería en 4000 segundos. ¿Ok? Entonces aquí me están pidiendo la rapidez de cada carro. Me están pidiendo la rapidez en A, la rapidez de B y cuál de los dos llega primero a su destino. ¿Ok? Y esta rapidez tiene que estar en kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de problema? Que yo me tengo que fijar. Como es en kilómetros por hora, aquí estos dos no tengo problema. El detalle lo tengo aquí. Entonces, tengo que hacer la conversión. 4000 segundos lo multiplico por 1 hora y lo divido entre 3600 segundos. Estos segundos con este se va y me queda un resultado final de 1,11 horas. ¿Ok? Que es el que voy a utilizar en el carro B. Entonces voy a sacar cada uno de esos resultados. Bien, planteamos las ecuaciones de la rapidez. Aquí tengo distancia en A a B entre el tiempo A. Recuerden que la distancia de las dos ciudades es la misma para ambos autos, ¿ok? Porque una va de la ciudad A a la ciudad B y el otro va de la ciudad B a la ciudad A. Entonces la separación es la misma. Tenemos que estar conscientes de eso. Entonces aquí reemplazo la distancia entre el tiempo, me da 217 kilómetros por hora. Y en el auto B me da 175,94 kilómetros por hora. Quiere decir que el auto más rápido es el auto A, es el que llega primero. Auto A. ¿Ok? Y aquí tenemos la respuesta. El que tiene mayor velocidad, evidentemente, es el que va a llegar más rápido a su destino.